Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Eduardo Vázquez y soy el director científico de Ortoapnea y es para mí un placer estar con vosotros hoy y en esta presentación sobre un dispositivo de avance mandibular que estamos convencidos va a suponer una revolución en el campo de la medicina dental del sueño. Como sabéis, el título de esta ponencia es Ortoapnea NOA, una nueva era en DAC. El índice de contenidos de mi presentación va a ser el siguiente. Vamos a hablar brevemente al principio sobre algunos conceptos sobre dispositivos de avance mandibular. Luego entraremos de lleno ya en lo que fue el desarrollo del dispositivo Ortoapnea NOA y todo lo que sería su aplicabilidad clínica. También hablaremos del dispositivo Ortoapnea NOA ATM y realizaremos unas conclusiones sobre los contenidos de esta charla. Finalmente, una vez concluya esta charla, haré una pequeña demostración sobre el funcionamiento de la plataforma ApneaDoc, que veréis que es una plataforma digital que permite una comunicación muy fluida con el laboratorio y, además, una comunicación también muy fluida con todos los especialistas en el campo de la medicina del sueño que vayan a intervenir en el tratamiento del paciente. Muy bien. Muchos de los que estáis escuchando esta conferencia tenéis amplios conocimientos en el campo de la medicina dental del sueño, pero para los que no tienen tantos conocimientos, deciros que un dispositivo de avance mandibular es un aparato intraoral que está fabricado, como sabéis, en una o dos piezas, que abre la vía, cuya misión fundamental es abrir la vía aérea de los pacientes mediante una modificación de la posición de la mandíbula. Básicamente, lo que se realiza es un movimiento protrusivo de la mandíbula que va a mantener también la lengua adelantada y esto, evidentemente, va a permitir una mejor permeabilización de la vía aérea. Por lo tanto, la eficacia de los dispositivos de avance mandibular está basada básicamente en el mantenimiento de esta protrusión mandibular y hay muchísimos estudios científicos ya que avalan que la eficacia de los dispositivos de avance mandibular está basada básicamente en este mantenimiento de la protrusión mandibular. Otros estudios también han demostrado que la efectividad de los dispositivos de avance mandibular está relacionada con el traccionamiento hacia adelante de la lengua, debido a la unión de esta con los tubérculos geni, también por un aumento de la actividad electromiográfica basal del genio gloso y también por una estabilización de la mandíbula y el ioides, evitando el retroceso de la lengua durante el movimiento de apertura bucal. Bien, los dispositivos de avance mandibular pueden resolver un amplio porcentaje de pacientes que padecen síndrome de apnea obstructiva del sueño, alrededor del 52% de los pacientes que presentan SAOS moderado severo responden de forma adecuada a la utilización de dispositivos de avance mandibular. Los dispositivos de avance mandibular no son tan efectivos como la CEPAP para el tratamiento de ese tipo de patologías, pero sí que la mayoría de estudios indican que es un tratamiento mucho mejor tolerado por parte del paciente. Y, por lo tanto, no únicamente puede estar indicado el uso de los dispositivos de avance mandibular para el tratamiento de los cuadros leves o moderados de SAOS, sino que también puede estar indicado para aquellos cuadros graves en los que haya una mala adaptación a la CEPA. Por ejemplo, fijaros en este estudio de Van der Mecken, en el cual él valoró pues el grado de seguimiento que tenía la utilización de dispositivos de avance mandibular con un grupo de pacientes que él siguió durante un periodo de un año y se constató que el 89% de los pacientes durante este estudio continuaban utilizando el dispositivo de avance mandibular una media de 6 horas y media durante la noche, lo cual este estudio indica que el grado de aceptación o de adaptabilidad de los pacientes al uso de dispositivo de avance mandibular es bastante elevado y desde luego, infinitamente superior o muy superior en muchos aspectos a la utilización del CEPA. Bien, los dispositivos de avance mandibular pueden, evidentemente, provocar, como cualquier tratamiento, efectos secundarios. Los más frecuentes suelen ser molestias a nivel de las estructuras masticatorias, a nivel de la articulación temporomandibular, de los músculos masticatorios. También puede haber cierta sensibilidad dental, aunque eso tiende a desaparecer con el uso, igual que cualquier otro tipo de aparato ortopédico, férula de descarga, etc. También pueden provocar movilidad dental, sobre todo en aquellos pacientes que puedan padecer patologías periodontales de base. Pueden provocar también cialorrea y, de forma paradójica, también en algunos pacientes puede ocurrir lo contrario, es decir, que tengan boca seca. Y también, sobre todo a medio y largo plazo, se pueden producir ciertos cambios oclusales
que evidentemente es adecuado siempre monitorizar la oclusión de los pacientes cuando vamos realizando las revisiones, cuando esos pacientes están usando dispositivos de avance mandibular. Bien, el grado de personalización de los dispositivos de avance mandibular es, o era hasta ahora, bastante limitado. Básicamente, la mayoría de dispositivos en el mercado permiten una adaptación personalizada a los dientes del paciente. Se toman unas medidas convencionales con silicona o con cualquier otro método de impresión, o bien con un escáner digital, y por lo tanto se puede adaptar el dispositivo a las estructuras dentales del paciente. Todos los dispositivos, la mayoría de ellos, también permiten una revolución del grado de protrusiva y también, evidentemente, cierto grado de retrusiva sobre la posición inicial de tratamiento, y en algunos casos también se puede añadir algún tipo de refuerzo estructural, como el caso, por ejemplo, de la ortogonía Classic, en caso de que se detecte que el paciente es muy bruxista y que pudiese haber riesgo de que pudiese pues, fracturar o romper el dispositivo. Pero, evidentemente, este grado de personalización, el grupo Ortoapnea pensó que era claramente insuficiente y, debido a ello, hace ya 4 o 5 años, se puso en contacto con el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Málaga para iniciar un proyecto de investigación para el desarrollo de un nuevo dispositivo de avance mandibular que fuese mucho más allá de lo que los dispositivos de avance mandibular proporcionaban hasta ese momento. Antes de iniciar ese proyecto de investigación para el desarrollo de este nuevo dispositivo, se realizó un análisis muy exhaustivo de todos los dispositivos que existían en ese momento en el mercado. Aquí podéis ver algunos de ellos, el dispositivo de Somnomed, el dispositivo de ResMed, el de Micro2, y también se analizó las características del dispositivo Ortoapnea Classic. Y básicamente, como resumen de ese análisis que se hizo de todos esos dispositivos, se llegó a la conclusión de que los dispositivos más efectivos solían ser los menos confortables, eran en general dispositivos que provocaban un mayor bloqueo de la posición mandibular del paciente, daban menos libertad de movimiento al paciente. Eso redundaba en una mayor efectividad, pero también en menos confort. Por el contrario, los dispositivos que eran más confortables solían ser menos efectivos, permitían un mayor grado de apertura, de lateralidad, etcétera, pero eso también restaba eficacia al dispositivo por un movimiento retrusivo que se iba produciendo de la mandíbula a medida que el paciente iba abriendo la boca, que podía provocar o que provocaba una disminución de la permeabilidad de la vía aérea. También la posibilidad de fallos en los dispositivos con barras y tornillos era más elevada. Evidentemente, los dispositivos que tienen barras laterales o algún tipo de aditamento metálico que se une a la parte acrílica del dispositivo, pues tienen más riesgo de poderse desajustar, de romper. Todos los dispositivos que existían en el mercado tenían un diseño estándar, ninguno estaba adaptado a las características individuales a nivel artrocinemático del paciente. Por lo tanto, en vista de todo ello, parecía lógico el diseño de un dispositivo que subsanase todas estas deficiencias y que estuviese adaptado a las características cinemáticas, artrocinemáticas de cada paciente. Esto se pensó que la mejor manera de conseguir esta adaptación artrocinemática era en base a un análisis del patrón de movimiento de la mandíbula del paciente y también mediante un análisis de sus articulaciones temporomandibulares. Por lo tanto, hasta ahora era siempre el paciente que se tenía que adaptar al dispositivo de avance mandibular y lo que se pensó es darle 180 grados, una vuelta a 180 grados a esta ecuación y hacer que fuese el dispositivo de avance mandibular el que se adaptase a las características individuales del paciente. Este dispositivo por fin existe y, como sabéis, se llama Ortoapnea NOA. Bien, ¿qué es el NOA? El NOA es un dispositivo de avance mandibular de 2 piezas que contempla en su diseño el comportamiento cinemático de la mandíbula del paciente. En este caso, en el caso de este dispositivo, el control de la protrusiva se asegura mediante 2 levas que van colocadas una a cada lado del dispositivo. Este es uno de los artículos que han surgido como consecuencia de este proyecto de investigación que ha culminado en el desarrollo del dispositivo de avance mandibular NOA. Y deciros que el NOA es el primer DAM a nivel mundial que se diseña de forma individualizada mediante un análisis exhaustivo de la cinemática mandibular de cada paciente. Si tenéis la curiosidad de leer este artículo, yo realmente me lo he leído ya bastantes veces y realmente las primeras veces me costó entender todos los conceptos matemáticos que iban detrás del diseño, para el diseño de este dispositivo de avance mandibular. Pero básicamente, si veis el artículo que veréis, es que el artículo está dividido en 2 bloques. Uno es
lo que sería el desarrollo del modelo matemático del ortoapnea-NOA y luego, finalmente, lo que sería la aplicabilidad de este modelo matemático al diseño del dispositivo. Bien, este modelo matemático lo necesitamos básicamente para calcular de forma individualizada el movimiento mandibular de cada paciente. Esto se realiza básicamente con dos tipos de información. Una, mediante un estudio radiológico previo, mediante una teleradiografía o un CBCT, que nos permite calcular el tamaño de la mandíbula en base a una serie de puntos anatómicos de referencia del paciente, como podéis ver en estas radiografías. Se hace un cálculo del tamaño de la mandíbula del paciente mediante esta radiografía. Adicionalmente, es necesario que el clínico proporcione un registro del rango de movimiento protrusivo del paciente, yendo desde en este caso mediante una carga de Josh. Tenemos que proporcionar el punto de máxima retrusiva y también el punto de máxima protrusiva, y esta información se la tenemos que también proporcionar al laboratorio. Y mediante ese cálculo del tamaño de la mandíbula del paciente que hemos realizado mediante la radiografía o un CBCT y mediante el rango de movimiento protrusivo, podemos calcular el diagrama de Posselt para ese paciente. Vosotros ya sabéis, todos vosotros sabéis perfectamente lo que es el diagrama de Posselt, sabéis que es el área que puede cubrir el incisivo inferior durante los movimientos de la mandíbula, todos los movimientos que la mandíbula puede realizar en el plano sagital. Por lo tanto, el incisivo puede cubrir toda esa área que veis ahí, y esto ya nos da esa información en el plano sagital de cómo se mueve la mandíbula de ese paciente en concreto. Bien, una vez que ya sabemos cómo se mueve la mandíbula de ese paciente en concreto, lo que nosotros queremos determinar ahora es cuál sería la trayectoria ideal que debería de seguir el incisivo inferior del paciente cuando está utilizando el dispositivo de avance mandibular a medida que va abriendo la boca. Idealmente, como mínimo, lo que se pretende es que el paciente, a medida que va abriendo la boca, en ningún momento sufra un movimiento retrusivo y, a ser posible, que además vaya sufriendo un movimiento protrusivo. Por lo tanto, una vez que ya tenemos calculado el diagrama de Posselt del paciente, lo que vamos a calcular es el punto inicial de tratamiento, lo que llamamos el starting point, que puede ser un 50, un 60, un 70% de la máxima capacidad protrusiva del paciente. Ese sería el punto P1. Y el laboratorio va a describir una trayectoria que irá hacia protrusiva, desde ese punto P1, que sería con la boca completamente cerrada en ese grado de protrusiva que nosotros hemos determinado, y el punto P9, que sería el final de esa trayectoria, sería la máxima protrusiva que el paciente es capaz de conseguir a una apertura determinada. Pongamos que nosotros hemos decidido que el paciente pues sea capaz de abrir con el dispositivo colocado en la boca 10 o 15 milímetros. Bien, pues ese punto P9 describiría el máximo grado de protrusiva que el paciente es capaz de conseguir a esa apertura que nosotros hemos determinado como máxima. Bien, una vez que ya tenemos esa trayectoria, y esa trayectoria, como podéis ver, tiene una connotación protrusiva, es decir, que a medida que el paciente va abriendo la boca va protruyendo, y más o menos el cálculo orientativo, lo que se suele poner por definición en esa trayectoria cuando se diseña el dispositivo, es de un 10% más. Es decir, que si el paciente inicia su trayectoria de apertura con un 50% de protrusiva, va a acabar, cuando ya tenga la boca completamente abierta en el punto que nosotros determinemos que queremos que sea capaz de abrir, va a tener un 10% más de capacidad de apertura. No obstante, este dispositivo permite modificar esto. Es decir, podemos modificar el rango de apertura que nosotros queremos que el paciente tenga con el dispositivo. Podemos decir que solo queremos que abra 5 milímetros, o 10 milímetros, o 15 milímetros. Y además queremos calcular esa trayectoria en el sentido que podemos darle más agresividad o menos agresividad. Podemos decidir que cuando el paciente tiene la boca cerrada, en su starting point esté al 50 y que cuando acabe, cuando ya esté en su máxima capacidad de apertura con el dispositivo, no esté solamente un 10% más de protrusiva, sino que pueda estar un 15 o un 20%, por ejemplo. O, por el contrario, no queremos que protruya más. Queremos que esa trayectoria sea más recta y que cuando esté en su máxima capacidad de apertura con el dispositivo colocado, pues se mantenga en ese 50, en ese 60% que nosotros hemos determinado como óptimo. Bien, una vez que ya tenemos definida esa trayectoria, lo que queremos es poder calcular el movimiento de cualquier otra parte de la mandíbula a medida que el paciente va describiendo esa trayectoria para poder realizar el diseño de la leva del dispositivo. Y para poder hacer eso, utilizamos un concepto matemático que se llama centro instantáneo de rotación. El concepto matemático de centro instantáneo de rotación lo que nos permite es calcular
el movimiento de cualquier punto de la mandíbula respecto a otro. Es decir, que si un punto determinado de la mandíbula se desplaza hacia, hacia otro sitio, un sitio que nosotros habíamos determinado, podemos coger cualquier otro punto de la mandíbula y también calcular exactamente a dónde se habrá desplazado ese otro punto que nosotros hemos decidido. Por lo tanto, esto nos permite hacer este cálculo que os he dicho y, por ejemplo, fijaros en estas radiografías podéis comprobar perfectamente el concepto matemático de centro instantáneo de rotación. Si os fijáis, por ejemplo, y tomáis como referencia lo que sería el borde incisal del incisivo inferior, o si nosotros sabemos qué trayectoria va a describir ese incisivo inferior a medida que va abriendo la boca, podemos calcular el movimiento de cualquier otro punto de la mandíbula a medida que el incisivo va describiendo esa trayectoria que nosotros hemos predefinido. Y eso lo que nos va a permitir es calcular exactamente qué curvatura va a tener la leva, porque lo que nosotros queremos es que la curvatura de la leva, el seguidor que va dentro de lo que sería la leva, siga fielmente la trayectoria que va desde el punto P1 a P9, que es la trayectoria que nosotros hemos definido como óptima a medida que el paciente va abriendo la boca. Por lo tanto, podemos concluir que el perfil interno de la leva reproduce fielmente esta trayectoria predefinida y que, por lo tanto, el perfil de la leva está basada en las características artrocinemáticas de ese paciente en concreto. Por lo tanto, este es el único dispositivo de avance mandibular que presenta un perfil interno optimizado para garantizar que la mandíbula protruya siempre mientras el paciente va abriendo la boca. Aquí podéis ver, por ejemplo, una imagen frontal de la leva. El grado de personalización del ortoapnea NOA es realmente impresionante. Vosotros ahora veréis en la plataforma ApneaDoc, podéis definir exactamente qué rango de lateralidad queréis darle al dispositivo. Por defecto suelen ser 2-3 milímetros de capacidad de lateralidad, pero podéis ampliar esa capacidad si vosotros lo consideráis necesario, por los motivos clínicos que sean. Como os he dicho, la altura también está optimizada, es decir, podéis decidir exactamente cuánto queréis que el paciente sea capaz de abrir con el dispositivo. Podéis decidir que sean 10, 15 milímetros, 5 milímetros. El laboratorio ya de por sí, de forma estándar, tiene definido un grado de apertura, pero vosotros podéis modificar eso en función de las necesidades clínicas del paciente. También el espesor de la leva está optimizado para evitar, evidentemente, desajustes o roturas. En una vista sagital podemos observar perfectamente que esa curvatura de la leva va a variar en función de las características anatómicas y artrocinemáticas de cada paciente. También la leva, evidentemente, va a variar en función del grado de protrusiva a medida que el dispositivo, la mandíbula esté en una mayor protrusiva, esa leva se va haciendo más pequeña, porque a ese grado de protrusiva la capacidad de apertura también se va disminuyendo. Y la base de la leva está optimizada de tal manera que permita una correcta desinserción del dispositivo cuando el paciente se lo quiere quitar, por ejemplo, por la mañana. Si miramos la leva desde una perspectiva, desde una visión superior, lo que veremos es que también la inclinación de la leva se puede personalizar en función de la desviación de la línea media. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el paciente, cuando tiene la boca completamente cerrada, en su máxima oclusión, en su máxima intercuspiración, el paciente puede tener una ligera desviación, pongamos, de 1 milímetro hacia el lado izquierdo, pero luego constatamos que cuando el paciente se encuentra en su máxima capacidad protrusiva o en el starting point que nosotros vamos a determinar, hay un movimiento todavía más acusado, por ejemplo, hacia el lado izquierdo y la desviación de la línea media puede ser de 3 milímetros. Nosotros esta información se la proporcionamos al laboratorio y en función de eso la inclinación de la leva va a variar para mantener de forma adecuada, adaptarse adecuadamente a las características artrocinemáticas del paciente. También al estar diseñado el dispositivo mediante CAD-CAM y mediante un material que luego hablaremos que se llama poliamida 12, es un material muy resistente que nos permite la fabricación del dispositivo con un espesor mínimo, lo cual proporciona muchísimo más espacio para la lengua y eso evidentemente redunda en un mayor confort para el paciente. Bien, como os he dicho, el NOA permite un grado de personalización máximo. Y podéis decidir hasta la secuencia que nosotros queréis para este paciente en concreto. Por definición, el laboratorio, si hacéis un pedido estándar, os va a proporcionar un starting point, que ese starting point puede ser un 50, un 60, un 70%, la protrusiva que vosotros hayáis definido como óptima para empezar el tratamiento y por defecto se os va a dar 3 células más sobre lo que sería el starting point. 2 de ellas irán en una secuencia protrusiva, más 1 milímetro y más 2 milímetros, y también se va a proporcionar una célula que irá en una secuencia de menos 1 milímetro.
Pero evidentemente esta secuencia la podéis modificar. Vosotros podéis decidir, por ejemplo, que queréis empezar con un 40% o un 50% y que queréis que las 3 férulas vayan en secuencia protrusiva más 1, más 2, más 3. También existe la posibilidad de, en cuanto a personalización, de añadir más férulas. Pensáis que con 4 no vais a tener bastante, 4 férulas inferiores, queréis añadir una quinta, una sexta, hasta 7 se pueden pedir. No es necesario pedirlas todas en el momento de hacer el pedido, podéis hacer el pedido estándar y si luego, por los motivos que sean, necesitáis alguna férula adicional, eso lo podéis pedir a través de la plataforma Arneadoc y se os enviará esa férula adicional que vosotros necesitáis para el tratamiento del paciente. Bien, si hacemos una comparativa en cuanto a artrocinemática con los otros dispositivos disponibles actualmente en el mercado, veréis que el dispositivo ortoapnea NOA es el único DAM que provoca protrusión mandibular a medida que el paciente va abriendo la boca, claramente. Y ya sabéis que esto es muy importante porque a medida que se va produciendo hipotonía de los músculos mandibulares, durante el sueño se va produciendo un aumento progresivo de la apertura bucal, que sabéis que además en muchos casos es mucho más acusado en pacientes con SAOS. Y esto, evidentemente, puede provocar una disminución de la permeabilidad de la vía aérea por ese estrechamiento que se está produciendo a nivel de la faringe y debido al movimiento posterior de las estructuras de la pared faringea anterior, es decir, ese movimiento retrusivo de la lengua y de la epiglotis. Por lo tanto, es realmente importante ese control de la apertura de la boca y, sobre todo, además, que el paciente, a medida que va abriendo la boca, vaya describiendo esa trayectoria protrusiva o, como mínimo, que esa trayectoria de apertura no sea retrusiva. Y, por ejemplo, podéis ver en este caso este estudio de la doctora Milano, es un estudio que seguro que muchísimos de vosotros ya habéis leído, en el cual se analizaba el comportamiento de un dispositivo de avance mandibular en cuanto a si se controlaba o no la apertura bucal con el uso del dispositivo. Y lo que este estudio demostró es que la mejoría clínica era de hasta 4 veces superior en cuanto al uso cuando había control en cuanto al grado de apertura. Fijaros, por ejemplo, en estos gráficos, si se utilizaba el dispositivo de avance mandibular sin elásticos, es decir, que no había ningún tipo de control sobre el grado de apertura, los pacientes, únicamente el 36% de los pacientes eran respondedores. Por el contrario, en cuanto se añadían elásticos al dispositivo, que evidentemente esto controlaba, evitaba que el paciente pudiese abrir la boca cuando estaba utilizando el dispositivo, pues el grado de respondedores subía a 67%. Pero evidentemente una de las gracias de este dispositivo es que pudiese permitir un grado de apertura importante, porque eso puede proporcionar más confort al paciente, pero si le tenemos que añadir elásticos para poder subsanar este defecto, pues realmente se pierde por completo esa confortabilidad que proporcionaba ese mayor rango de apertura bucal con el dispositivo. Aquí podéis ver en estas gráficas, por ejemplo, la comparativa del dispositivo ortoapnea NOA con el dispositivo de Somnomed y podéis ver perfectamente con esos diagramas de Possel que tenéis sobreimpuestos sobre lo que serían los dibujos de los dispositivos, que el dispositivo de Somnomed, a medida que el paciente va abriendo la boca, se va produciendo ese movimiento retrusivo que va restando eficacia al tratamiento con el dispositivo, mientras que el dispositivo ortoapneano no únicamente no retruye, sino que va siguiendo esa trayectoria protrusiva. Bien, en cuanto a comparativa, podemos decir que, además, el dispositivo Somnomed es un dispositivo que incluye un mecanismo metálico que regula el grado de protrusión y, evidentemente, esto le añade fragilidad al dispositivo. Siempre lo ideal es que el dispositivo no tenga aditamentos metálicos, que esté fabricado en una sola pieza, porque esto, evidentemente, evita desajustes o roturas en lo que sería la unión de estas estructuras metálicas con el dispositivo. En cuanto a eficacia, este dispositivo pierde eficacia claramente a medida que el paciente va abriendo la boca porque se va produciendo ese movimiento retrusivo. Evidentemente, eso se puede subsanar mediante elásticos, pero eso resta confortabilidad al dispositivo. Si hacemos esa comparativa también con el dispositivo de ResMed, el Narval, observaremos que en este caso el dispositivo Narval no se produce ese grado de retrusión que se produce con el dispositivo Somnomed. Podemos concluir que más o menos el grado de protrusiva se mantiene. Eso sí, no hay ningún tipo de control sobre la apertura bucal y aunque no se vaya produciendo ese movimiento retrusivo, si el paciente al final acaba abriendo mucho la boca, eso también acaba provocando una mayor colapsabilidad de la vía aérea y eso al final también puede acabar provocando una pérdida de eficacia del dispositivo si el paciente llegase a abrir mucho la boca.
En comparativa, como podéis ver, con el dispositivo ortoapnea NOA, esto pues hay una diferencia en cuanto a que, además, en el dispositivo ortoapnea NOA, esa trayectoria, como ya hemos dicho, es protrusiva y no únicamente se mantiene el mismo grado de protrusiva que nosotros hemos definido, además de que el dispositivo ortoapnea NOA tiene control de apertura, es decir, nosotros podemos decidir que con el dispositivo solo abra 10 milímetros, por ejemplo, porque consideramos que esa es una apertura razonable para darle confort al paciente, pero además es una apertura también razonable para que el dispositivo no pierda eficacia. En cuanto a resistencia, aquí también hay una diferencia ostensible, mientras que el dispositivo ortoapnea NOA es un dispositivo que está fabricado en una sola pieza, el dispositivo Narval, para unir la parte superior con la parte inferior del dispositivo, se utilizan unas varillas conectoras que evidentemente también pueden perder eficacia porque pueden sufrir distensión, también se pueden desajustar, hasta pueden desacoplar del propio dispositivo. En cuanto a eficacia, ya hemos dicho que no tiene control de apertura, aunque no hay movimiento retrusivo a medida que el paciente abre la boca, pero que para controlar el grado de apertura hay que colocar elásticos. Sí que es un dispositivo confortable si no se usan elásticos, pero en el momento de que le tenemos que colocar elásticos, pues ya pierde esa confortabilidad que tendría en el caso de tener un mayor rango de apertura. Otros dispositivos, por ejemplo, podéis ver aquí una comparativa con el dispositivo Hertz, por ejemplo, que es un dispositivo que también, como sabéis, se envase a unas bielas laterales que permiten regular el grado de protrusiva, pero que tampoco este tipo de diseño de dispositivo es capaz de controlar el grado de apertura y además se produce un movimiento retrusivo de la mandíbula a medida que el paciente va abriendo la boca. Y si además pues, otros dispositivos que se puedan comparar, pues también presentan deficiencias en cuanto a eficacia, en cuanto que algunos de ellos pueden provocar movimientos retrusivos a medida que el paciente va abriendo la boca o evidentemente son menos confortables porque su diseño implica un mayor grado de encarcelamiento mandibular, el paciente tiene menos capacidad de apertura, menos capacidad de lateralidad, por ejemplo, y eso evidentemente le resta confort al dispositivo. Y que el dispositivo sea cómodo es muy importante, ya lo sabéis. Un dispositivo que no es cómodo no se va a utilizar. Si nosotros queremos que ese paciente utilice el dispositivo 6, 7, 8 horas por la noche, lo que tenemos que hacer es que el dispositivo sea lo más confortable posible. Por lo tanto, hemos de intentar diseñar un dispositivo que tenga la máxima eficacia, pero al mismo tiempo que sea lo más confortable posible. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que no es el único dispositivo que permite mantener el grado de protrusión óptimo, incluso que el paciente pueda protruir durante el movimiento de apertura sin elásticos. Por lo tanto, esto preserva un elevado rango de movimiento mandibular que nosotros también podemos controlar. Y, por lo tanto, en muchos casos esto nos va a permitir tratar el síndrome de apnea obstructiva del sueño mediante menos protrusión mandibular que en otros dispositivos de avance mandibular. Porque nosotros podemos empezar con el starting point del 50 del 60, pero sabemos que cuando el paciente se duerma, en ciertas fases del sueño la boca se va a abrir y a medida que el paciente vaya abriendo la boca se va a ir a una mayor protrusiva. O sea que un starting point, por ejemplo, por un NOA de un 50 o un 60% puede acabar siendo un grado de protrusiva de un 10% más y estaríamos hablando en muchos casos de protrusivas de torno al 70%, por ejemplo, si hubiésemos empezado con un starting point del 60%, cosa que no ocurre con los otros dispositivos. Esto, evidentemente, el hecho de que podamos trabajar con menos rango de protrusiva, en muchos casos, va a redundar significativamente en la disminución de la aparición de efectos secundarios como consecuencia de la utilización del dispositivo de avance mandibular. Bien, por lo tanto, como resumen, podemos decir que el NOA es un dispositivo realmente único porque evita la retrusión mandibular durante la apertura bucal, permite un amplio rango de movimientos mandibulares, tiene una adaptación precisa a la arcada dentaria, ya que está fabricada con CAD-CAM y además es un DAM que está fabricado en una sola pieza, sin partes móviles mecánicas, por lo cual esto evita desajustes y al mismo tiempo fabricado en un material extremadamente resistente y biocompatible como la poliamida 12. La poliamida 12 es un material 100% biocompatible de unas características formidables en cuanto a resistencia a la fractura y deformación. Pensar que el diseño del NOA se completó hace ya más de 2 años. Y este dispositivo no se ha lanzado al mercado porque Ortoapnea no encontró hasta ahora el material que consideró óptimo para la fabricación del dispositivo. Queríamos un material que fuese resistente, que tuviese una alta durabilidad para el paciente y, por lo tanto, hasta que no se encontró este material, el dispositivo no se lanzó al mercado.
Finalmente se encontró este material, es la poliamida 12, y por lo tanto esto ha permitido, y realmente el material es extremadamente resistente. Si alguna vez tenéis la ocasión de tener el dispositivo en la mano, que no sea el del paciente, por favor, podéis comprobar, tirar el dispositivo al suelo. Yo lo he podido hacer, coger el dispositivo, lo he tirado al suelo con todas mis fuerzas y he sido incapaz de romperlo. O sea que realmente el dispositivo es muy, muy robusto y eso evidentemente es muy bueno para el paciente. Además, como el dispositivo está fabricado sin aditamentos metálicos, pues esto evita desajustes que se pueden producir con el tiempo, en cuanto, por ejemplo, nosotros podemos pensar que estamos trabajando un 60%, pero a veces se pueden desajustar los conectores metálicos o los aditamentos que sean que estén controlados el grado de protrusiva del paciente y el paciente estará en una menor protrusiva de la que nosotros inicialmente habíamos considerado óptima para el tratamiento de ese paciente. El NOA cumple las especificaciones de clase 1 de la CE y está a punto ya de, en breve, en cuestión de 1 o 2 meses, de cumplir también ya la aprobación de la FDA americana. ¿Qué necesito para la colocación de un ortoapnea NOA? Pues no necesitáis nada que no estéis ya realizando para comprar cualquier otro dispositivo de avance mandibular. Tenéis que enviar al laboratorio unas medidas de las arcadas dentarias. Podéis hacerlo con un método tradicional, con silicona, por ejemplo, o mediante un escáner intraoral. En este caso, evidentemente, estaríamos utilizando ya la plataforma ApneaDoc para enviar esta información al laboratorio. Un registro intermaxilar mediante una galga de George, proporcionando la posición de máxima retrusiva, la posición de máxima protrusiva del paciente y el starting point que vosotros consideráis óptimo para iniciar el tratamiento. Y luego todos estos datos se introducirían en la ApneaDoc. Se puede trabajar sin la utilización de la ApneaDoc. Podéis hacerlo de la forma clásica que podéis haber estado utilizando con otros dispositivos, pero realmente os aconsejamos que utilicéis la plataforma ApneaDoc. Es una plataforma muy intuitiva, muy sencilla de utilizar. Además que el equipo de ortoapnea, en el caso de que la queráis utilizar, estará encantados de daros como una pequeña clase personalizada para que podáis realmente sacar el máximo de esta plataforma, que veréis cuando más adelante os haga la demostración, que es muy intuitiva y que permite realmente pues un trabajo muy fluido con el laboratorio y una comunicación también muy fluida con todos los especialistas que van a intervenir en el tratamiento del paciente. ¿Qué obtengo con esto? Pues obtengo un DAM realmente único porque está personalizado a la biomecánica mandibular de cada paciente. Un DAM que tiene un elevado grado de confort. Yo utilizo un NOA. Yo tengo un cuadro de SAOS leve, pero tengo un cuadro de SAOS y utilizo un dispositivo NOA prácticamente todas las noches y realmente es un dispositivo muy confortable. También tenéis una plataforma, como os he dicho, de comunicación con el laboratorio única a nivel mundial. Ya veréis que lo interesante que es esta plataforma ApneaDoc y también un DAM con una calidad de confección del máximo nivel. Como os he dicho, es un DAM muy robusto, una fabricación muy robusta y que realmente le va a proporcionar muy pocos problemas al paciente. Bien, tomaréis esas medidas, sería el escáner que utilizo yo, pero evidentemente Ortoapnea trabaja con todos los escáneres del mercado. El que vosotros tengáis servirá perfectamente para que enviéis los archivos STL al laboratorio para que puedan hacer el diseño del dispositivo. Bien, como os he comentado ya varias veces durante la presentación, el grado de personalización del dispositivo es realmente la imaginación es vuestro límite. Ortoapnea ha definido 4 niveles de personalización para el dispositivo, que podéis ver en esta diapositiva. Evidentemente es imprescindible enviar las medidas de las arcadas dentarias del paciente, o bien con escáner intraoral o silicona. Esto es lo mismo para cualquiera de los 4 grados de personalización, los registros con la carga de George. Y donde hay una diferencia ya en cuanto a personalización es en lo que sería la prueba por imagen. Si queréis pedir lo que llamaríamos un nivel estándar, en este caso Ortoapnea hace un promedio de las características ortocinemáticas de los pacientes que intervinieron para el desarrollo del dispositivo. Esas publicaciones que os he dicho, que fueron la base para lo que sería el desarrollo del NOA, evidentemente se hicieron cálculos de un grupo de pacientes bastante importante y por lo tanto se hizo un promedio de la ortocinemática de todos esos pacientes y por lo tanto se puede hacer una personalización del dispositivo a nivel estándar mediante ese promedio artrocinemático de ese grupo de pacientes. Pero si queréis ir más allá y queréis un nivel 1, lo que tenéis que proporcionarle al laboratorio es una teleradiografía, una simple teleradiografía. Eso ya nos permite individualizar la artrocinemática del paciente haciendo un promedio
para las dos articulaciones temporomandibulares, porque evidentemente sabéis que la teleradiografía es una imagen en 2 dimensiones y por lo tanto ahí se puede hacer un promedio para las dos ATMs. Estamos en proceso de realizar un estudio que nos permita, mediante una simple radiografía lateral, una fotografía lateral, poder hacer ese cálculo del tamaño de la mandíbula que nos permita hacer luego esa personalización artrocinemática. Todavía eso no está disponible, pero esperamos que en unos meses ya incluso no sea necesario hacer esa teleradiografía y simplemente con una fotografía lateral podamos hacer ese cálculo del tamaño de la mandíbula. Si queréis ir a un mayor nivel de personalización, tendríais que proporcionar un CBCT y eso os permitiría individualizar la artrocinemática para cada una de las articulaciones temporomandibulares del paciente. Y finalmente, podéis también proporcionar una resonancia magnética de las articulaciones temporomandibulares y eso nos permitirá también esa personalización artrocinemática para cada una de las ATMs y además también a poder determinar la mejor relación discocondilar para el tratamiento de ese paciente en el caso de que ese paciente sospechase que tiene algún tipo de alteración discocondilar en su articulación temporomandibular. Con ese objetivo se hizo una modificación en el diseño del dispositivo ortoapnea NOA y esa modificación de diseño la llamamos ortoapnea NOA ATM. Bien, la personalización artrocinemática de NOA permite, como os he dicho, provocar un menor estrés estructural a la ATM y a la musculatura masticatoria porque ese dispositivo está adaptado a las características artrocinemáticas de ese paciente. Disculpad un segundo que voy a poner un poco de luz. Las características artrocinemáticas de ese paciente. Y al mismo tiempo, una cosa que se nos ocurrió mientras estábamos haciendo el desarrollo de este dispositivo es que esas características artrocinemáticas convertían a este dispositivo en un dispositivo único para el tratamiento de ciertos cuadros de ciertas alteraciones disconcondilares de la articulación temporomandibular. ¿Por qué eso es así? Bien, porque el dispositivo ortoapnea NOA es un dispositivo, como os he dicho, desde su posición de starting point, el paciente con el dispositivo describe esa trayectoria protrusiva y, por lo tanto, esa característica artrocinemática realmente es única para tratar cuadros, por ejemplo, de desplazamiento discal con recaptación. La mayoría de protocolos clínicos que existen actualmente para el uso de dispositivos tienen el defecto, desde mi punto de vista, que no incorporan un análisis exhaustivo por imagen de las articulaciones temporomandibulares. Realmente eso no se hace y no digo que haya que hacerlo en todos los casos, porque realmente una persona que tenga cierta pericia en el examen clínico de un paciente, en muchísimos casos va a poder, simplemente con esa exploración clínica, determinar que el paciente no sufre ningún tipo de patología craneomandibular relevante que pudiese contraindicar el uso del dispositivo. Pero sí que en algunos casos puede ser interesante esa incorporación de ese análisis de las articulaciones temporomandibulares, porque evidentemente si protruimos la mandíbula sin tener esa información tenemos una ausencia completa de cuál es la relación discocondilar del paciente al punto de tratamiento que nosotros hemos determinado como óptimo para el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Porque cuando nosotros estamos realmente provocando esa protrusiva, nosotros no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo dentro de la articulación temporomandibular. Fijaros, por ejemplo, en este caso, es un caso en el que se colocó un dispositivo de avance mandibular, un paciente que en apariencia tenía un rango de apertura bastante razonable, bastante correcto, refería molestias en la articulación temporomandibular en el pasado, pero que en este momento el paciente no tenía ningún problema. Este paciente se le colocó un dispositivo de avance mandibular y empezó a sufrir dolor en la articulación temporomandibular del lado izquierdo. Y fijaros, por ejemplo, en estas resonancias magnéticas, cómo se puede constatar que este paciente sufría de desplazamiento discal sin recaptación. Tenía un desplazamiento discal sin recaptación, probablemente ya de larga evolución, hace tiempo que ese disco se había salido de sitio, pero ese paciente se había adaptado razonablemente bien y no tenía patología. Pero en el momento en que nosotros obligábamos a ese paciente a estar durmiendo con un 50 o un 60% de su máxima capacidad, estábamos provocando una compresión de todos los tejidos retrodiscales que en una situación normal no recibirían ese grado de compresión si el paciente no estuviese sometido a ese grado de protrusiva durante 7, 6, 8 horas durante la noche y esa sintomatología que había desaparecido reapareció en ese paciente.
Fijaros, por ejemplo, esta secuencia de resonancias magnéticas que se realizan a más 2 milímetros de protrusiva, más 4 milímetros de protrusiva, más 6 milímetros de protrusiva, podemos constatar perfectamente que cuando el paciente se encuentra solamente con 2 milímetros de protrusiva, prácticamente no hay compresión retrodiscal, mientras que cuando ya nos encontramos a 4 milímetros ya empieza a haber bastante compresión retrodiscal y a 6 milímetros de protrusiva ya hay muchísima compresión retrodiscal. Por lo tanto, si este paciente tenía un rango de movimiento de 10 milímetros, pongamos, y hemos empezado con un starting point de 60%, pues realmente estábamos provocando una gran compresión retrodiscal y por ese motivo este paciente empezó a tener sintomatología dolorosa en la articulación temporomandibular. Como podéis ver, en esta resonancia se constata que en ese grado de protrusiva se estaba produciendo mayor compresión retrodiscal. Por ese efecto protrusivo estamos comprimiendo todo ese tejido retrodiscal y por lo tanto estamos provocando esas molestias en el paciente. Por lo tanto, hicimos una variación en el diseño del dispositivo ortoapnea, NOA, que permitiese, en este caso, un mayor grado de apertura bucal. ¿Para qué? Sobre todo este dispositivo es interesante para el tratamiento combinado de pacientes que tengan patología discal del ATM, desplazamiento discal con recaptación, por ejemplo, un paciente que tenga el disco desplazado pero que lo recapte durante el movimiento de apertura bucal y que al mismo tiempo tenga un cuadro de síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos pacientes son capaces de recolocar el disco cuando abren la boca. Vosotros constatáis que el paciente va abriendo la boca, a lo mejor a 20, a 25 milímetros, a 30 milímetros se produce un chasquido que nos indica que se ha producido la recaptura del disco articular. Pero esos mismos pacientes, en muchas ocasiones, cuando protruyen la mandíbula desde una posición de intercuspiración, no son capaces de recapturar el disco. Es decir, que si vosotros tenéis un dispositivo que no permite abrir completamente la boca, sino que el paciente, cuando se lo coloca en la boca, tiene que irse directamente hasta esa posición protrusiva sin poder provocar la recaptura del disco, vais a estar provocando esa compresión retrodiscal y podéis perfectamente agravar la sintomatología clínica del paciente, agravar ese desplazamiento del disco. Este dispositivo permite perfectamente abrir la boca al paciente, recapturar el disco y luego el paciente cierra en movimiento protrusivo, colocando la leva por delante del seguidor y como el diseño del dispositivo siempre permite que el paciente a medida que va abriendo la boca siga esa trayectoria protrusiva, vamos a conseguir que el disco articular siempre permanezca en su sitio durante ese rango, ese movimiento de apertura bucal. Pensar que otros dispositivos lo que hacen es provocar un movimiento retrusivo de la mandíbula. O sea, la mandíbula a medida que va abriendo la boca va retruyendo y podría darse el caso que durante ese movimiento retrusivo el disco se saliese de sitio. Mientras que con este dispositivo esto no puede ocurrir de ninguna de las maneras porque sigue esa trayectoria ortocinemática siempre hacia protrusiva. De hecho, este dispositivo yo lo estoy utilizando muchísimo para tratar únicamente a pacientes con desplazamiento discal con recaptación porque me está permitiendo trabajar con mínimas protrusivas, a veces con 1 o 2 milímetros de protrusivas somos capaces de recolocar el disco. ¿Por qué? Porque como el paciente al abrir la boca siempre se va a ir a protrusiva, en ningún momento va a poder perder esa relación disco-condilar óptima. Por lo tanto, realmente nos metemos en una nueva visión a la hora de tratar estos pacientes de forma combinada. Y acordaros que siempre una de las contraindicaciones que se ha dicho es que los pacientes con patología de ATM no pueden llevar dispositivos de avance mandibular. Y eso no es cierto. Perfectamente, en muchísimos casos, podemos tratar de forma combinada ambas patologías. Por lo tanto, en este caso, nosotros siempre hemos desarrollado un protocolo de resonancia magnética con un centro de referencia en Barcelona, que son los Institutos Guirado, que nos permite saber exactamente el grado de adelantamiento mandibular óptimo con respecto al ATM para el tratamiento combinado de estos pacientes. Y al mismo tiempo podemos hacer mediciones de volumen de la vía aérea a cada una de las protrusivas que nosotros queramos analizar durante ese estudio de resonancia magnética. Bien, ¿cómo debe de realizarse este? No voy a entretenerme en esto. Para los que estéis interesados en lo que sería el protocolo de resonancia magnética, lo podéis pedir a ortoapnea y con gusto os lo haremos llegar. Pero básicamente deciros que cuando hacemos la solicitud al centro de resonancia, lo que hacemos es pedir, aparte de lo que serían las imágenes en boca abierta y boca cerrada, pedimos también 3 grados distintos, 3 rangos distintos de protrusión, a +2, a +4 y a +6 milímetros. Evidentemente, hemos instruido adecuadamente a los clínicos para que sepan colocar la galga de forma adecuada, que hagan abrir al paciente antes la boca para provocar la recaptura del disco, antes de realizar la resonancia magnética, etcétera, etcétera. Ya os daremos cómo se hace este protocolo. Este sería el peticionario que, por ejemplo, que yo utilizo en mi consulta cuando envío esta solicitud de resonancia magnética.
Además, pensar que la medición de vía aérea, a diferencia con un CBCT, se hace en paciente completamente tumbado. Evidentemente, eso no es como si estuviese dormido. Cuando uno está dormido se produce mucha más colapsabilidad de la vía aérea, pero evidentemente la medición de vía aérea va a ser más fiable que con un CBCT. El paciente generalmente se encuentra de pie, no está tumbado. Fijaros, por ejemplo, esa secuencia de resonancias magnéticas con boca cerrada, con más 2 milímetros, con más 4 milímetros y con más 6 milímetros. Y aquí perfectamente podemos ver qué posición sería óptima en cuanto al tratamiento de este paciente con desplazamiento discal con recaptación que al mismo tiempo también tuviese un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como os he dicho, podemos hacer mediciones también de la vía aérea para cada uno de esos rangos de protrusiva y eso nos puede permitir saber realmente si se produce alguna diferencia en cuanto al volumen de vía aérea cuando estamos adelantando más la mandíbula o no se está produciendo ese aumento del volumen de la vía aérea. Bien, finalmente quiero poneros este vídeo que creo que es interesante para que veáis un poco cuál es el packaging de este dispositivo, es decir, lo que vosotros vais a obtener, lo que vais a recibir cuando OrtoApnea os envíe el dispositivo a la consulta y que veáis cómo, de una forma sencilla, mediante este vídeo, cómo se tiene que ubicar el dispositivo en la boca, etcétera, etcétera. Voy a poner el vídeo y cuando concluya el vídeo seguiré hablando. Buenos días, hoy os vamos a enseñar qué es lo que recepcionará el paciente en su casa o el doctor en su clínica. Básicamente, esta es la caja de OrtoApnea que contiene dos cajas, en las cuales tenemos la caja del paciente y la caja del doctor, donde están las células suplementarias. En esta caja encontraremos el paquete básico del paciente, donde tenemos su guía de paciente, el dispositivo en su posición inicial y finalmente un mordedor para al día siguiente por la mañana utilizarlo durante unos minutos para retornar esa mordida a su posición. Y tendríamos el dispositivo, tal como hemos dicho, en una posición inicial. Y finalmente, bajo las direcciones del doctor, podemos ir cambiando las células adicionales en función de nuestra respuesta al tratamiento. Una vez tenemos la caja del paciente, la abriremos y tenemos lo que es la guía del paciente, el dispositivo en su posición inicial, y es con la que iniciaríamos el tratamiento. Lo abrimos y para que el paciente lo pruebe, debemos forzar un poquito para desanclarlo de lo que es su posición inicial. Tendríamos las células de manera individual y le daríamos al paciente para que se probaran las células de manera individual. Empezaríamos por la superior para ver su retención y ver el toque. Probaríamos la inferior. Vemos que podemos hablar que la retención es buena. Y una vez hemos probado ambas células de manera individual, pasaremos a anclarlo de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Miraremos de poner este seguidor en lo que es la cámara y rotaremos de forma que pueda entrar el siguiente seguidor en la otra cámara. Básicamente es flexionando un poquito, lo tendremos. Y una vez están unidas, lo volveríamos a poner en boca. Y ya tendríamos el NOA insertado. Muy bien, pues como conclusiones, deciros que desde nuestro punto de vista y desde muchos doctores que se están animando ya a la utilización del OrtoApnea NOA, el NOA supone un avance sin precedentes en el campo de los dispositivos de avance mandibular, permitiendo por primera vez un diseño individualizado del dispositivo a las características ortocinemáticas del paciente. Además, el dispositivo OrtoApnea NOA es el único DAM verdaderamente eficaz para el tratamiento conjunto del SAOS y la patología discal de la articulación temporomandibular, concretamente los cuadros de desplazamiento discal con recaptación de la articulación temporomandibular.
Por lo tanto, bienvenidos a una nueva era en dispositivos de avance mandibular, bienvenidos a la era del ortoapnea NOA. Soy el doctor Eduardo Vázquez y simplemente deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis realizar, la podéis enviar en mi dirección de correo electrónico, drvazquez@ortoapnea.com. Y también, evidentemente, en la siguiente diapositiva ya lo veréis, podéis también poneros en contacto con el equipo de ortoapnea en info@ortoapnea.com para pedir información sobre el NOA o cualquier duda respecto a esta conferencia que he impartido hoy. Estas son las instalaciones del grupo Ortoapnea, os animo a que las podáis visitar, son realmente espectaculares. Creo recordar que tienen 4.000 metros cuadrados, es un laboratorio realmente espectacular, ampliamente digitalizado. Hay más ingenieros trabajando en el laboratorio que técnicos que protésicos dentales. O sea, para que os hagáis una idea del nivel de sofisticación del laboratorio. Deciros también que vamos a impartir un curso de certificación para el ortoapnea NOA brevemente en Barcelona, los días 30 y 31 de octubre. Vamos a impartir un curso de certificación, si las circunstancias del coronavirus lo permiten. En estos momentos en Barcelona sí que está permitido realizar estos cursos. La situación está más relativamente controlada y, por lo tanto, vamos a realizar este curso 30-31 de octubre, evidentemente adoptando todas las medidas de protección necesaria para los alumnos. Eso podéis estar absolutamente tranquilos. Y deciros que los contenidos de este curso se dividen básicamente en dos bloques. Para aquellos que tengáis menos formación en el campo de la medicina dental del sueño, os recomendamos asistir a los dos bloques del curso. El bloque sería el viernes y el sábado. O bien, sí que tengáis conocimientos, pero queráis hacer un repaso, queráis ampliar esos conocimientos. El viernes vamos a hablar, sobre todo, hacer una introducción a la medicina dental del sueño. También cómo realizar una historia clínica de un paciente con SAOS en la consulta dental, qué tipo de pruebas complementarias hay que pedir, etcétera, etcétera. Vamos a realizar una práctica de anamnesis y exploración de un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Vamos a hablar ampliamente sobre el tratamiento con dispositivos de avance mandibular. También hablaremos del papel del otorrino en el diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño, qué papel puede jugar el otorrino, qué tipo de tratamientos puede proporcionar el otorrino también en cuanto a que hacer más eficaz el tratamiento con el dispositivo de avance mandibular. Hablaremos del dispositivo Ortoapnea Classic, hablaremos de la plataforma ApneaDoc en profundidad y también haremos una práctica de escaneo de entrada y toma de registros de mordida mediante la galga de George. Por lo tanto, los contenidos prácticos del curso son muy elevados y el sábado lo dedicaremos fundamentalmente a hablar del dispositivo Ortoapnea NOA, del dispositivo Ortoapnea NOA ATM. Realizaremos también una práctica de screening de patología de la articulación temporomandibular para pacientes con SAOS. Y luego haremos una sesión de casos clínicos para que aprendáis a realmente personalizar el uso del dispositivo Ortoapnea NOA en distintas circunstancias o en distintos tipos de casos clínicos. Finalmente, realizaremos un resumen general del curso y la idea es acabar el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde. Por lo tanto, el sábado es para aquellos que ya tengáis una formación amplia en medicina dental del sueño y os queráis formar específicamente en lo que sería la ortoapnea NOA, y para aquellos que tengáis menos conocimientos o queráis hacer un repaso sobre medicina dental del sueño, en ese caso recomendamos que asistáis tanto a la parte del viernes como a la parte del sábado. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y deciros, nuevamente, deciros que estamos ante una nueva era en dispositivos de avance mandibular, que es la era del NOA. No os desconectéis porque voy a salir de esta presentación y ahora os voy a hacer una demostración práctica de cómo se tendría que hacer el pedido de un dispositivo ortoapnea NOA en la plataforma ApneaDoc. Vamos a dejar de presentar. Una pestaña de Chrome. Aquí. Y vamos a entrar. Muy bien. Ya estáis viendo. Esta sería lo primero que veríais cuando coloquéis apneadoc.es, aparecería esto en la pantalla del navegador. Aquí tendríais que colocar vuestro email, que sería vuestro usuario, para que nos entendamos, y luego vuestra contraseña.
Una vez entrases ahí, entrarías en esta pantalla donde estarían todos vuestros pacientes. Evidentemente, si queréis buscar un paciente porque queréis pues pedir otro tratamiento para ese paciente, añadir otra férula, se le ha roto la férula porque era muy vieja y queréis pedirle una nueva, lo que sea, pues en ese caso podéis hacer una búsqueda del paciente o bien crear un nuevo paciente si el paciente fuese la primera vez que le vais a colocar un dispositivo. Aquí tendréis que aceptar lo que serían la política de privacidad. Podéis aceptar y aquí aparecería que podéis, por el motivo que sea, trabajar en más de una consulta, tener más de una clínica y, por lo tanto, aquí tendréis que determinar, y esto evidentemente ya estaría predefinido antes por el laboratorio, a qué clínica queréis que se facture este dispositivo. En este caso, pues, marcaríamos esta. Pondríais el nombre del paciente o si no queréis poner el nombre del paciente, podríais poner algún tipo de alias o un código de identificación o lo que fuese. Vamos a poner aquí el nombre del jefe, vamos a poner el nombre del jefe. Y, bueno, fecha de nacimiento, vamos a ser amables y vamos a ponerle aquí, que es un tío joven, vamos a poner así, esta edad. Perdón, vamos a ver. 95, julio, y bueno, ponemos al azar esta fecha y ya guardaríamos el paciente. Bien, aquí tendríamos los datos del paciente y lo que haríamos a partir de ahora es pasar a la siguiente diapositiva. Aquí podríamos añadir más información si nosotros lo considerásemos pertinente. Una vez que entraseis aquí, entramos en la parte de diagnóstico y esta parte sirve para poder, en el caso de que vosotros queráis, pedir una poligrafía respiratoria a través de la plataforma ApneaDoc. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que queremos pedir esa poligrafía respiratoria, apretaríamos aquí. En el caso de que quisieseis introducir datos de una poligrafía que ya tengáis para que estuviesen en la plataforma ApneaDoc, porque luego os podrá resultar cómodo buscar esa información, los podríais incorporar aquí, o porque queréis que, por ejemplo, el neumólogo del paciente pueda también conectarse a la plataforma y poder ver esa poligrafía respiratoria, o otro colaborador de la clínica, pero que trabaje en otro centro, etcétera, etcétera, y que pueda tener acceso, podría ver esa información ahí, o queréis pedir una prueba nueva, pondréis aquí la palabra solicitar diagnóstico a domicilio, aquí os diría el cargo que se va a producir, este cargo os llegaría a vosotros y vosotros luego, evidentemente, esto si queréis, evidentemente, se lo tendríais que traducir al paciente. Lo que es cómodo de este método es que Ortoapnea tiene un convenio con Vivisol, que sabéis, es una empresa especializada en este tipo de pruebas, y lo que hará Vivisol, en cuanto vosotros debéis aceptar y pongáis los datos del paciente, es ponerse en contacto con el paciente para quedar con el paciente en el domicilio del paciente para realizar esta prueba. Llamarán al paciente, quedarán un día, le dejarán el aparato, le explicarán cómo colocarlo, el paciente dormirá con el aparato, cuando acabe de dormir con el aparato, llamará de nuevo a Vivisol, pasarán a recoger el aparato, el polígrafo respiratorio en este caso, y hará un análisis de los datos que se han obtenido durante esa noche y os enviará un informe al cabo de unos días. También aquí podéis, por ejemplo, realizar un test de Epworth, por ejemplo, de ese paciente, podéis hacer otro test del ronquido experimentado en la noche, etcétera, etcétera. Es decir, tenéis bastantes distintos tipos de cuestionarios que vosotros podéis hacer para hacer de alguna forma una monitorización o analizar el estado de somnolencia del paciente o el grado de alteración en la calidad del sueño de ese paciente. Bien, pasaría al siguiente. No, esto no. Pero vamos a ir hacia atrás, mejor. Vamos hacia atrás. Vale. Bien, esto sería en cuanto a pedir pruebas. Deciros que cuando pedís esa prueba, si hacéis luego el dispositivo con OrtoPlus, con Ortoapnea, la poligrafía respiratoria de control que tendréis que hacer 3, 4, 6 meses después, cuando vosotros consideréis adecuado, está incluida en ese precio. Bueno, o sea, que haréis esa poligrafía respiratoria inicial y luego, posteriormente, a los 4 o 6 meses, podréis solicitar esa nueva poligrafía para realmente verificar si realmente el dispositivo de avance mandibular está realmente reduciendo el cuadro de SAOS del paciente. En cuanto a lo que sería la solicitud del tratamiento en sí, cuando ya hemos pasado esa fase de diagnóstico, pasamos aquí a la pestaña de tratamiento. Aquí le daríamos a la parte de nueva solicitud. Marcaríamos también la clínica desde la cual se está haciendo esa solicitud. Aquí
Aquí por defecto pone que este dispositivo se enviará a la clínica, pero vosotros por defecto podéis decir que el dispositivo se envía a otro sitio si vosotros lo consideráis que es necesario en este caso. Y cuando deseáis el producto, en principio aquí ya os pone por defecto el primer día, en principio, que el dispositivo estaría disponible, que pudieseis ya entregar ese dispositivo al paciente. Le dais a siguiente y aquí aparecerían los 3 dispositivos de ortoapnea, el ortoapnea Classic, el NOA y el NOA ATM. En este caso, marcaríamos, por ejemplo, el NOA. Si hubiese algún tipo de código de promoción, porque es la primera vez que pedís un dispositivo y tenéis algún código de promoción, porque habéis asistido, por ejemplo, a alguno de los cursos de ortoapnea, etcétera, etcétera, pues aquí podríais introducir ese código de promoción y probablemente en ese caso se os haría un descuento sobre el precio habitual del dispositivo. Daríamos a siguiente. Y aquí ya empezaríamos lo que sería la personalización del dispositivo. Aquí tendríais que marcar qué galga habéis utilizado. Habitualmente ya sabéis que utilizamos la de 5 milímetros, la que nos permite tener suficiente espacio entre los dientes superiores e inferiores para la colocación de las 2 férulas, la férula superior e inferior, pero por ejemplo un paciente que hubiese mucha sobremordida y que hubiese utilizado una galga de 2 milímetros, pues lo tendríais que marcar aquí. Aquí tendríais que, por ejemplo, poner la máxima capacidad retrusiva que habéis obtenido con la galga. Imaginémonos que habíamos obtenido pues menos 5 milímetros, pongamos. Y luego aquí marcaréis la máxima protrusiva que el paciente ha sido capaz de conseguir. Pues imaginémonos que el paciente ha podido ir hasta 5 milímetros de protrusión. O sea, ese paciente tiene un rango de movimientos de 10 y vosotros vais a determinar, por ejemplo, que queréis que el paciente empiece con un 50% de protrusiva. En este caso, el 50%, pero también lo podéis marcar en milímetros. Si queréis que el adelantamiento traducirlo en milímetros, lo podéis hacer en milímetros o lo podéis hacer en porcentaje. Si lo hacéis en porcentaje y vosotros empezáis con un 50%, pues evidentemente el starting point de la galga sería el 0. Pero si vosotros decís, no, yo quiero un 60%, automáticamente ya se modifica y podéis ver, y en la galga ese starting point sería el punto de 1 milímetro. ¿Vale? Vamos a poner que empezamos con este 50% y lo dejaríamos así. Bien, máxima apertura. Aquí es cuánto queremos que el paciente sea capaz de abrir con el dispositivo. Pues hemos dicho que en este caso no queremos que el paciente abra más de 10 milímetros, o queremos que sean 11, o queremos que sean 12, lo que sea, lo que nosotros determinemos. Finalmente, aquí podríamos ver la secuencia. Es decir, podríamos decir, bueno, esta es la secuencia determinada en la que ya os he mencionado antes, tendríamos el starting point y por defecto el laboratorio se envía menos 1 milímetro sobre ese starting point y más 1 milímetro y más 2 milímetros. Pero nosotros podemos decir, no, queremos una secuencia personalizada y yo, como voy a empezar, pongamos en un 50, pues quiero aquí que sea más 1, más 2 y más 3 milímetros y el laboratorio os enviaría, por ejemplo, esa secuencia personalizada. O por el contrario, decís, no, es que además yo quiero más férulas, pues os añadiría más férulas, etcétera. O otras personalizaciones. Quiero lo que era limitar la apertura del dispositivo, pues ya hemos dicho que a 12 milímetros. Quiero dar el grado de lateralidad. Por defecto ya os he dicho que más o menos ortoapnea suele poner 2-3 milímetros de lateralidad, pero vosotros queréis más. Queréis que el paciente pueda lateralizar 4. Pues ponéis 4 milímetros. Detectáis que el paciente tiene una desviación de la línea media hacia la derecha y que en oclusión esa desviación de la línea media es de 2 milímetros. Pero cuando el paciente protruye, detectáis que todavía desvía más y que esa mandíbula no acaba con una desviación de 2, sino que la mandíbula, cuando está en su máxima protrusiva, tiene una desviación, por ejemplo, de 4. Pues vosotros esto se lo decís también al laboratorio y eso ¿qué va a permitir? Pues va a permitir que, ya os dije, la inclinación de las levas varíe para una mejor adaptación a la artrocinemática del paciente. En cuanto a observaciones de tratamiento, aquí podéis poner cualquier tipo de comentario que queráis hacer en el laboratorio. Y ya aquí también, evidentemente, podéis poner si el paciente tiene alguna ausencia, si tiene algún implante, algún puente, lo que queráis. Bien, en este apartado, básicamente, aquí podéis incluir fotos de las arcadas dentarias del paciente, fotos del perfil lateral del paciente, podéis incluir la información que queráis, una ortopantomografía, lo que sea. Y, evidentemente, este es el apartado en el que igual tendréis que añadir la teleradiografía en el caso de que queráis ir al nivel 1 de personalización del dispositivo, que dijimos que era un promedio de las 2 articulaciones temporomandibulares del paciente. Aquí podéis hacer algún otro tipo de observación y si, por ejemplo, queréis añadir un CBCT o una resonancia magnética, pues le daréis aquí a subir archivos y podríais añadir pues el archivo DICOM del CBCT o de la resonancia magnética. Le daríamos a siguiente. Y aquí ya llegaríamos al punto en el cual pediríamos o
ese dispositivo con una impresión tradicional. Si le diese esa impresión tradicional, ortoapnea, que haríais pasar por vuestro consultorio a recoger esas medidas y el registro de mordida, evidentemente, para luego llevarse al laboratorio y poder digitalizar esos modelos y confeccionar el dispositivo en el ordenador, o bien hacerlo mediante un escáner intraoral, en el cual tendréis que poner en qué plataforma estáis utilizando. Ya os he dicho que se trabaja con todas las plataformas, ¿eh? Y si hay alguna de las que no veis aquí, se trabaja con todas, ¿eh? Si no, decís, mira, yo trabajo con esta y no está en el listado y no hay ningún tipo de problema. En este caso, pues pondríamos, por ejemplo, 3Shape, que es la que yo utilizo, y aquí cualquier tipo de observación, y ya pasaríamos al siguiente. Aquí tendríamos ya el resumen de todo lo que hemos pedido para hacer el último chequeo de que todo lo que hemos pedido es correcto, que todo está bien, ¿eh? Y ya si todo está bien, le daríamos a confirmar la solicitud y ya está. Y esto se envía al laboratorio, lo recibiría de forma instantánea y ya se pondrían inmediatamente, en el caso de que hayáis enviado unas medidas digitales, pues se pondrían inmediatamente a la confección del dispositivo. Como veis, es una plataforma extremadamente sencilla de utilizar, no tenéis que tener ningún tipo de problema y realmente facilita muchísimo el trabajo con el laboratorio. Y además podéis ver que el grado, o sea, no existe en el mercado un dispositivo que tenga este grado de personalización, ni de cerca, ni de cerca. Por lo tanto, realmente os animo a que lo utilicéis, es un dispositivo fantástico y que realmente estoy seguro que os va a proporcionar muchas satisfacciones tanto a vosotros como a vuestros pacientes, que al final es lo más importante. Estamos aquí para ayudar a nuestros pacientes. Voy a cerrar la sesión y nada, con esto doy por terminada la conferencia.